difundiendo y invitamos a la ciudadanía, a la población que vengan, que asistan a la Asociación de Periodistas de La Paz, que queda aquí en las instalaciones de la misma asociación, en la calle 6 de agosto, antes de llegar a La Pinilla. Está entre la Pedro Salazar además. Y los invitamos pues a que vengan. ¿Qué Sí, dicen, muchas Mariana? gracias por la invitación. Como muy bien dijo Olga, estamos como Ñaro, Mujer Rebelde, organizando espacios para activar un poco la participación ciudadana, ¿no? Consideramos que se ha convertido en una excusa del oficialismo el creer que cualquier iniciativa ciudadana que cuestione las irregularidades que está cometiendo el partido de gobierno son manipuladas por el imperio, ¿no? Diferentes excusas para desconocer y deslegitimar esta lucha que tenemos para exigir el respeto y la continuidad de la democracia y visibilizar todas esas irregularidades que se están cometiendo por la flexibilización del Tribunal Supremo Electoral ante intereses de forzar, ¿no?, la candidatura de el binomio Álvaro García Linera y Evo Morales. Es por ello que como un grupo, una iniciativa ciudadana, además que nos declaramos apartidarias, queremos generar justamente estos espacios para que con la participación de los candidatos de oposición y diferentes grupos de la sociedad civil hagamos visible que que ya estamos en un proceso de fraude, ¿no? Y que urge tomar este tipo de iniciativas para salir de de la agenda mediática que se ha impuesto también. Entonces agradecemos este espacio porque es muy importante que otras voces sean escuchadas, ¿no? No, y aquí estamos, como les decía, comunicando en igualdad. Estamos con María Elena Burgo, ella es abogada y trabaja años en cuestiones feministas y la participación de la mujer en la política. Y, por ejemplo, estábamos hablando de ese tema del engaño de la que son objeto las mujeres cuando tiene que haber paridad y alternancia, ¿no?, en las elecciones presidenciales, y nos dábamos cuenta que hay una sola mujer, ¿no?, que está de candidata. Ustedes han invitado a todos menos a los ilegales. Bueno, exactamente, ¿no? Que es una sola la que es ilegal y nos va a complacer escuchar también la participación de una voz de la mujer, ¿no? Pero consideramos que desde ya la perpetuación en el régimen de Evo Morales es un atentado al derecho político de las mujeres, porque quiere decir que 20 años nos está vetado poder ingresar a ser presidente, presidenta o vicepresidenta en las estructuras de poder. Y por otra parte vemos cómo hay una manipulación. Cuanto más se habla de los derechos de las mujeres y las leyes, y en ese sentido creo que es muy importante el rol que desempeña el observatorio, como nunca se habla de los derechos de las mujeres y de una igualdad, pero como nunca este régimen ha sido el que más ha atentado contra la dignidad de la mujer, ha atentado desde todo punto de vista, porque hay una violencia física y una violencia verbal. Verbal permanente. En este caso, ¿no?, esta violencia verbal permanente que dices es de parte del presidente y las autoridades, son comentarios, chistes despectivos, peyorativos y mucho más. Y también hay una violencia física, porque hemos visto cómo maltratan a los indígenas, a los discapacitados, y lo peor, casos de violencia doméstica, como hemos visto, de autoridades. Eso queríamos tocar, María Elena. ¿Qué sabes tú del caso Ceballos, que es tremendo? De Orlando Ceballos, que es presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, y que es una barbaridad que haya golpeado a su esposa lo haya denunciado y luego ella desista. Bajo amenazas, me imagino, porque eso no es gratis, ¿no? Sí, no. Realmente
el retomar estos temas me hacen pensar en lo que hubo también una temporada con la ley de 1674, ¿no? Que era la ley contra la violencia en la familia doméstica. En esa ley justamente había una parte que hablaba de la prevención, ¿no? Y además decía de cómo las autoridades tienen que mostrar ante la opinión pública y ante la población en general de ir en contra de actos de violencia. O sea, los líderes, los dirigentes, etcétera, tenían que ser como el ejemplo para luchar en contra de la violencia. Y es un aspecto que no se está retomando, ¿no? Porque realmente digo, ¿cómo es de importante que una autoridad esté mostrando, además, una sensibilidad en estos temas? Ese solo ejemplo, no saben cómo la gente repite y cómo la gente está viendo, además, esa actuación, ¿no? Pero en este caso de Ceballos, a mí me preocupa bastante doblemente, porque realmente estaríamos yendo en contra de algo que hemos buscado tanto tiempo las mujeres, ¿no? De tener referentes claros, de tener referentes que se identifiquen con la problemática de la violencia hacia las mujeres. Y no al contrario, ¿no? De tener autoridades que justo están ejerciendo violencia y que sigan en su actuación, ¿no? Entonces no me parece correcto, porque ¿qué van a defender si ellos son los autores y los autores principales? Entonces ahí me parecen contradicciones muy graves, que eso va a repercutir en la actuación de nuestros niños, nuestros estudiantes. ¿Qué les vas a enseñar? ¿Qué identidad vas a mostrarles, no? Entonces, realmente es grave, ¿no? Yo diría que si es que esto no se arregla cuanto antes, ya sea con base en la presión que están ejerciendo desde la Asamblea Legislativa, que veo que es la primera vez que lo están haciendo así tan fuerte, ¿no? Y ojalá que están también presionando. y que lo hagan también con otros casos y otras denuncias que están habiendo y que sea de cualquier partido. las mantienen así, ¿no? En el anonimato todavía no quieren visibilizar. Entonces, yo creo que tienen que ser coherentes con todo, ¿no? Entonces, y actuar en consecuencia, porque realmente hay casos y hay casos. Entonces, realmente tienen que ellas ver estos temas, pero yo les digo que hay que retomar el hecho de que los referentes principales en una sociedad son los líderes, son los dirigentes, son las autoridades mayores, ¿no? Entonces, Pero acotando a lo que dice, uno es el referente que demuestra que nuestra cultura no ha avanzado, hemos retrocedido. Quiere decir que se hacen leyes con un doble discurso, pero no culturalmente nada. Hemos retrocedido. Yo no considero que fuera de este régimen sería impensable que haya llegado a ser presidente de un tribunal constitucional un hombre de tal baja calidad moral. Primero, hemos retrocedido como sociedad y vemos también intelectualmente, porque hablan cada disparate las autoridades, eso realmente para nosotros es una afrenta. Pero lo siguiente es que el hecho de que el tipo vuelve quiere decir que no ven que eso es un delito. De acuerdo a las leyes, el maltratar, golpear a la mujer es delito y como tanto debe ser perseguido el delincuente. Este caso, la violencia contra la mujer es un delito. Es un delito. No es una falta cualquiera, ¿no? Y encima hace apología del delito diciendo, y hemos conciliado que mi hogar no puede, si él es jurista, sabe que no puede haber conciliación. En consecuencia, quiere decir que este hombre no solamente tiene una calidad baja, moral tan baja, que realmente no merece no solo el lugar el cargo que tiene, sino que esto, como mujeres, yo personalmente me siento ofendida por todo lo que escucho de parte de las autoridades. Y creo que esta vez las mujeres, primera vez, esto sí es por primera vez, las mujeres legisladoras han decidido poner coto, porque normalmente han sido ellas
cómplices y las han apropiado. Y se callaban. Y es importante también que las mujeres que han promovido que este tipo esté allá, se hagan la autocrítica, que son estas mismas legisladoras. Porque si no, quiero decir que no es sentido lo que están diciendo, sino es una patraña política. Así es, Olga Bedregal, contundente, así me gusta que sean los programas y así me gusta que sean ustedes. Gracias. Por eso, en este foro solamente se va a debatir el tema de qué es lo que va a pasar. A ver, coméntenos, creo que tenían solo 3 preguntas y sacar de allí algo en conclusión, pero bueno, yo creo que de aquí van a ser otra idea genial para también cuestionar a los varones, ustedes como plataforma ciudadana, para que no pregunten por qué no hay mujeres, por qué no participan, siendo que hay una ley de paridad y alternancia del 50-50 participación política de las mujeres. A ver, comenten. Chicas, les lancé. Bueno, el foro tiene como nombre Foro Político Ciudadano, candidatos de oposición por unas elecciones limpias, ¿no? Consideramos que el tema, obviamente, de género es algo transversal a todo el foro también, pero queremos hacer hincapié en todas esas irregularidades que se están cometiendo para visibilizar que no existen reglas justas ni equitativas entre los partidos políticos de oposición frente a un partido de gobierno que ya está 13 años en el poder y obviamente al romper con la independencia de poderes, de frenos y contrapesos, ¿no? Y haber flexibilizado normas también para poder mantenerse en el poder, se han roto la igualdad de condiciones entre los partidos políticos y el oficialismo, porque es una desproporción muy grande, ¿no? Entonces, ese es, creo, uno de los puntos principales. El contenido de las preguntas, yo creo que las dejamos como factor sorpresa para que también la gente venga y se interese, porque es un foro en el que pretendemos lograr también una alianza estratégica entre todos los partidos de oposición, ¿no? Frente a un binomio ilegal que quiere volver a postular en las elecciones del 2019, pese a que el voto del pueblo, la soberanía popular ha decidido que no quiere una reelección. Claro, me parece bastante interesante el tema, pero como hablábamos en algún momento con Olga Flores, tomándonos un cafecito a la apurada, se decía que cuando todas las leyes son violadas por estos candidatos ilegales, que son Evo Morales y Álvaro García Linera, había que recurrir a diferentes plataformas, ponerlos en ridículo, hacer performance, hacer este tipo de foros, porque realmente las alternativas ya casi todas estaban agotadas y no había sucedido nada porque tenían cooptado el poder estos candidatos, porque están en el poder, tienen la plata, tienen los medios, tienen absolutamente todo, tienen a los poderes, a todos los poderes cooptados y obviamente no dejan margen más que a la imaginación. En París hace muchos años, cuando hubo esa revolución, era alucinante. La gente, yo he leído, digamos, yo era muy chica en esa época, pero he leído que habían diferentes formas para luchar contra el poder, ¿no?, que se imponía. Y es así, Marilena, ¿no? Es interesante, Olga, que ustedes hagan este tipo de foros. Ojalá salgan y surjan más cosas. Bueno, la idea es también que hagan conciencia los candidatos que tienen una responsabilidad muy grande, porque nuestro futuro está en sus manos. Si hubiera mecanismos de democracia que funcionan, una institucionalidad, uno tiene a quién quejarse, pero aquí no hay dónde quejarse.
el abuso, la arbitrariedad, estamos viendo, no hay la menor seguridad jurídica. No hay. Se habla de derechos reales y uno está en ascuas porque no sabe si entre los papeles que han manipulado están los de uno. Supongamos en una cosa bien básica que es el derecho a la vivienda que tenemos, está siendo conculcado con ese manejo de derechos reales. El derecho a cualquier cosa, hacen una denuncia y al final el denunciado va preso. Entonces, nos encontramos en una situación tan grave y de indefensión. de indefensión total. Estamos como rehenes, nos imponen multas, nos imponen pagos arbitrarios, impuestos arbitrarios, se apropian de los fondos de pensiones. Es decir, y claro, hace el ridículo el presidente yendo a un foro para traer capitales foráneos. ¿Quién va a querer venir e invertir a un país donde el abuso y la arbitrariedad es el pan de cada día? Entonces, nosotros creemos que en este momento los candidatos de oposición tienen una gran responsabilidad y es enfrentar estas elecciones que vienen ya con un juego de dados definido, porque ya sabemos que están cargados los dados para el caballo del oficialismo, pero frente a eso nosotros confiamos en que en esta alianza, acuerdo estratégico de unidad entre ciudadanía y todos los candidatos, que yo no creo que haya una candidatura que no quiera elecciones limpias. Hay una sola que es la chuta, la ilegal, pero el resto, la gente que se está esos candidatos deben explicarnos cómo debemos reaccionar la ciudadanía frente a esta patraña que se está montando por parte del oficialismo. ¿Qué dice usted, María Elena, como miembro del Observatorio de Exigibilidad? Bueno, ¿Qué le parece a estas mujeres tan luchadoras y tan aguerridas? No, yo creo que están en lo cierto, ¿no? Yo coincido en muchas de los planteamientos que hacen, en las observaciones y en las críticas, pero al mismo tiempo, como observatorio, nosotros hemos estado impulsando también, ¿no?, de que en el ámbito de la justicia, por ejemplo, realmente se haga justicia por los casos de feminicidio que están habiendo en el país. Lamentablemente, sí, justamente hemos mandado también una carta al CID cuando estuvieron en Sucre y les hemos mandado con casos específicos y además de cómo se habían resuelto esos casos, ¿no? Entonces tenemos esa denuncia presentada, pero al mismo tiempo lo que nos interesa es abordar también estos temas con los candidatos, ¿no? Decirles y hacerles comprometer. Ojalá que no suceda lo mismo que sucedió hace años cuando se estaba promoviendo la ley contra el acoso y la violencia política. Justamente les hicimos firmar actas a cada uno de ellos, entre esos al vicepresidente. Y dígame, yo me acuerdo de eso. Claro, y dígame, recién este año ha salido, bueno, una suerte de situaciones de preocuparse por la violencia, se ha hecho un comité, hay una dirección, etcétera. Está igual, ¿no?, que el SUS. Entonces yo digo, realmente, qué preocupante, ¿no? Claro. Qué preocupante. Claro. Y tenemos casos, por ejemplo, como el de Juana Quispe, que es una concejala a la que la mataron, ¿no? La mataron. Y lamentablemente por cuestiones políticas, ¿no? Y lamentablemente también gente que estaba ligada al partido del actual gobierno, ¿no? Pero hasta ahorita no hay justicia, ¿no? Entonces a mí me preocupan varios de estos casos, ¿no? Y mi denuncia siempre va en ese sentido, ¿no? De cómo realmente afrontamos y de cómo nuestras autoridades no están cumpliendo lo que dice la Constitución misma, ¿no? De promover una igualdad de oportunidades, la exigibilidad y el derecho que tenemos nosotros de que se cumplan esos postulados, que aunque son dogmáticos, nos falta trabajar mucho en la parte más operativa, ¿no? Entonces, esa también es una preocupación mía, ¿no? Entonces, ¿cómo impulsamos? ¿Qué hacemos cuando nuestro marco constitucional nos dice algo, los convenios nos dicen muchas cosas, y en este momento las políticas públicas se están yendo por otro lado, ¿no? Y no se están cumpliendo los derechos de las mujeres. Eso también es una preocupación que estamos abordando ahora, ¿no? Claro, pero el tema de sacar una ley, por ejemplo, del feminicidio, pero a la misma vez
no hay una mejora en todos los sistemas, vamos a decir en el Instituto Forense, hayan espacios para que realmente una Fiscalía de Derechos Humanos o por lo menos de derechos de las mujeres especializada, porque en realidad se lanzan las leyes pero es al aire. Y no hay presupuesto para nada. Sin presupuesto. Ni especialistas en los temas. Y aparte de eso siguen una mujer que es violado cuando denuncia, empieza otro calvario, que es más grave aún que la violación, porque sobre lo que ha sufrido, tiene que sufrir todo esto. Entonces, realmente las mujeres tenemos que empezar pero básicamente lo que todo este país va a cambiar cuando tengamos en la cabeza una persona que sea idónea, que respete a las mujeres y que respete la democracia y se respeten las leyes. Y esto es una cultura. Yo creo que en estos años la educación en Bolivia está peor, mucho peor que la cuestión de salud, porque digamos, los de salud, bueno, vemos que el enfermo se muere pero los niños que están mal formados intelectualmente, eso no los estamos viendo, pero de aquí a unos pocos años van a ser, es dramática la situación porque van a entrar en una desventaja a una sociedad que ya tiene principios éticos, que tiene conocimientos intelectuales, manejo de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, realmente para mejorar esta situación tiene que haber un cambio en la educación y nosotros como mujeres lo que tenemos que hacer es cambiar esta cultura de patriarcal y de violencia. Ese es nuestro trabajo. A ver, estamos ya en lo último de nuestro programa. Tienes la palabra, Ariadna, para decir lo que quieras sobre el foro o para invitar a la ciudadanía. Invitamos como Ñaro Mujer Rebelde a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar activamente, no solo de este foro, sino de cualquier espacio donde podamos debatir y recuperar la voz de la ciudadanía, ¿no? Creo que este aparato estatal que lleva tantos años en el gobierno ha secuestrado muchas voces, ¿no? Ha usurpado discursos que no los ha desarrollado en la práctica. Hay una diferencia abismal entre lo que se hace y lo que se dice. Entonces, más allá de buscar salidas internacionales o ver obviamente hay que hacer un trabajo paralelo entre la CIDH, con la CIDH y demás, pero creo que es muy importante aquí en casa organizarnos y activar nuestro ejercicio a participar activamente en la recuperación de nuestros derechos, ¿no? Excelente. Olga, por favor, tu despedida y tu invitación a la vez. Bien. Yo agradezco a todos los oyentes, a ti también, Roxana, y haber podido estar en este espacio en la que uno se siente muy, muy en familia porque todos tenemos un sentir común. Pero quiero decirles también a quienes nos están escuchando que hemos permitido que las cosas vayan bien lejos, ¿no? Y el país realmente está en una encrucijada, está ante un peligro grave, y si no nos ponemos a pensar, tal vez mañana es demasiado tarde. Por eso es importante que como ciudadanos hagamos presión en los candidatos que nos van a escuchar para que afrontemos el cambio de gobierno en este país. Esas son las elecciones de octubre, la esperanza de recuperar un gobierno que sea digno de los bolivianos y no lo que tenemos esto de oprobio. Gracias. Bueno, María Elena, también tienes la palabra. Muchísimas gracias, realmente ha sido un orgullo participar y conocer a las compañeras. En realidad, como observatorio vamos a continuar nosotras con nuestra labor. Ya venimos realizando desde el 2009, estamos reunidas y organizadas, haciendo el seguimiento justamente a los casos y hechos de violencia y acoso político, ¿no? Y también
de feminicidios, que es lo que más nos está preocupando, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Ya es una pérdida de valores increíble, ¿no? Los hombres que no creen ni en ellos mismos y que a través de estos hechos se están amparando para figurar, para salir en la prensa, etcétera, ¿no? Y es una barbaridad, ¿no? No hay conciencia realmente de lo humanos que somos y cómo tenemos que respetar nuestros derechos, ¿no? Esa parte es la que nos preocupa muchísimo y en algún momento yo creo que los candidatos también tienen que entender que nuestra realidad, nuestro contexto tiene que ser para que ellos cuando entren o ingresen, ellos administren de buena manera, ¿no? Y no se olviden de sus compromisos con la sociedad civil, porque como sociedad civil estamos constantemente pidiendo una cosa, nos aceptan al momento de ingresar o ser candidatos y luego se olvidan. Esa es la gran pena, ¿no? Entonces nosotros vamos a continuar, vamos a seguir presionando porque es parte de nuestro trabajo continuo y que lo hacemos voluntariamente, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir porque estamos imbuidas de ese ánimo, de ese espíritu de luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, gracias a estas mujeres por participar en este programa Crónicas Paceñas Comunicando en Igualdad y los esperamos el día 22, ¿no? 23 de esta semana. ¿Cuánto toca? Próxima semana. Es el martes 23 de abril. Martes 23 de abril en las instalaciones de la Asociación de Periodistas de La Paz. Los esperamos, es en el piso T y en edificio 2 Torres en la calle 6 de agosto. Esperamos este foro y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes con el programa Crónicas Paceñas. Que tengan buen resto de jornada. Gracias. Gracias.